Hola chicos, buen día, espero estén muy bien. El tema que les voy a compartir hoy es acerca de la racionalidad o de la razón en el diseño, en la cual vamos a ir viendo la profundidad de que en realidad abarca muchas dimensiones, y también vamos a ver lo que no es para que no haya confusiones. Ok, tenemos que tener claro el panorama sobre el cual vamos a mover nuestra reflexión. Está el punto en el que es la racionalidad y que no podemos confundir con la racionalización, y que tampoco lo vamos a confundir con el movimiento arquitectónico del racionalismo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la especificidad de cada uno para ver lo que es y lo que no es, y quede claro sobre qué parámetros nos vamos a mover. La racionalidad, que es la vía en la que vamos a concretar esta construcción, es la aplicación de la razón, es decir, como resultado del pensamiento, que adquiere suficiencia para sustentar y argumentar lo que ustedes propongan, el diseño que ustedes propongan. Lo podemos analizar, uno, como condición productiva y como principio de diseño. Ahorita vamos a su especificidad. La racionalización es de ración, ¿no? Que es una parte, una proporción, una porción de, y que es una cuestión más bien relacionada con una cantidad, con la cantidad de algo, ¿no? Que podríamos decir una porción de razón, pero no nos vamos a complicar en ese sentido. Y vamos a ver también lo que es el racionalismo. El racionalismo es el pensamiento filosófico que considera la razón como base única de la construcción del conocimiento. Esta vía podría estar un poco más cercana a lo que vamos a construir, sin embargo, no lo cubre en su totalidad. Y tampoco me estoy refiriendo al racionalismo como esta estigmatización histórica de arquitectos y su producción arquitectónica. Es decir, ustedes han escuchado hablar del racionalismo, y sí, que Le Corbusier, y que Mies van der Rohe, y que Walter Gropius, y que Marcel Breuer, y que la Bauhaus, y que Aldo Floss, y que la cantidad innumerable de arquitectos y su obra que se estigmatiza dentro del racionalismo. Lo cual yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que cada arquitecto, que cada obra tiene su particularidad, y que si la analizamos fuera de estos parámetros que estigmatizan en la propia historia de la arquitectura, podemos encontrar elementos o rupturas incluso paradigmáticas sobre las cuales empezar a construir otro tipo de reflexiones, y poder construir y poder tener una visión crítica y una postura crítica de su pensamiento, pues hacia cada uno de estos arquitectos y sus obras, y descubrir la particularidad que realmente fundamenta la creatividad de sus obras, y que tienen, la verdad, valores que incluso rompen estas estigmatizaciones. Por ello yo no estoy de acuerdo en este tipo de ismos, ¿no? que encierran, que limitan esta visión creativa de la arquitectura. Ok, entonces vayamos a lo que sí es, a lo que yo quiero compartirles al respecto de la racionalidad, como este resultado del proceso de pensamiento que va a adquirir suficiencia en el cómo ustedes argumentan y sustentan su propuesta de diseño. Pero antes de llegar a ese sentido e irlo entendiendo como un principio de diseño, también es necesario que se entienda como condición productiva, es decir, la racionalidad es condición productiva. Esto significa que el objeto arquitectónico tiene una condición mercantil que lo caracteriza, es decir, que lo tenemos que intercambiar en el mercado. Es decir, tiene un valor de uso y un valor de cambio. Estas dos categorías económicas nos van a ayudar a analizar un objeto arquitectónico y reconocer esta condición histórica que lo caracteriza, y que también
ayuda a entender el por qué se da la sistematización de los objetos en la cultura y en la ciudad. Para que un objeto sea considerado como mercancía, es decir, tiene que pasar a manos de otro por medio de un acto de intercambio. Las diferentes modalidades de uso de las cosas sí constituyen un hecho histórico, pero eso es un modo de incorporación a una forma social. Este es el valor de cambio, la existencia social del objeto, una relación cuantitativa, la proporción en la que se cambian los valores de uso de una clase por los valores de uso de otra, es decir, uno va a intercambiar el objeto arquitectónico, si quieren verlo así, por algún modo económico de remuneración. Aquí tenemos algunos ejemplos para que se entienda más claramente lo que es el valor de uso y el valor de cambio. Para que se pueda entender esta diferencia, necesitamos entenderlo a través del tiempo. Es decir, todo cambio se da a través del tiempo. Vemos que los modos incluso de movilidad y de transporte fueron diferentes, lo que le va dando al mismo espacio, en este caso la calle en sí, un nuevo modo de realizar el intercambio. Va cambiando su uso de vivienda, luego de comercio, y luego se duplica el comercio o se refuerza con una mayor apertura y diversificación a lo largo de toda esta calle. Incluso vemos el mayor cambio que ha tenido, que ya no es vehicular, sino un lugar de tránsito totalmente peatonal, pero con el fin de que exista un mayor consumo a todos los comercios que están a lo largo y que están sustentando la existencia de estos cambios políticos y económicos en la ciudad. Aquí vemos otro ejemplo, que es la Casa Vesnus en Francia de Le Corbusier, en donde el valor de uso era habitacional al inicio, luego existe un valor de cambio, es decir, se fragmenta incluso esa área espacio abierto verde, se convierte en comercio. Yo creo que si viera esto, Le Corbusier se volvería a morir el maestro, pero bueno, ese es otro punto. Cómo los espacios van evolucionando, pero sobre todo van cambiando los modos de entenderlos en la ciudad. Ya no posee los valores que le fueron atribuidos al diseño, sino fueron intercambiados por un valor económico y comercial, ¿no? Que es un desgaste también al cambiar el diseño de estos espacios, sin el entendimiento real de una composición, de una totalidad del objeto, de qué significados estaban aportando, de las proporciones, de la relación interior-exterior, que cambia totalmente la apropiación del espacio mismo. Claro, no estamos negando que los espacios y los edificios tengan que evolucionar, por supuesto, incluso a veces es necesario hasta demolerlos y dejar paso atrás para que venga lo nuevo. Pero cuando se hacen este tipo de intervenciones sí hay que considerar, ¿no?, los elementos bajo los cuales fueron gestados para poder realmente hacer una transformación más congruente y coherente en el momento histórico en el que se intervenga. Aquí tenemos otro ejemplo, que es el Parador Ariston en Argentina, del arquitecto húngaro Marcel Breuer, que también tuvo sus fundamentos en la Bauhaus. De hecho, es la única obra de él en Latinoamérica.
Y la verdad es un diseño padrísimo, diferente, que incluso hace rupturas paradigmáticas con el racionalismo en el que se le intentó clasificar. Entonces vemos estas contradicciones de la realidad e incluso de los modelos económico-políticos que sustentan que esto pase. El edificio está totalmente abandonado, derruido, en unas condiciones totalmente deplorables, y aún así lo clasificaron como patrimonio histórico. Entonces, ¿bajo qué condiciones están haciendo estos registros patrimoniales y tenerlos en estas condiciones? Claro, aquí también entra otro tema de análisis, que es el abandono de los espacios, el por qué se abandonan, si es porque la gente no se los apropia, si es porque no tienen un sentido, no respondieron a una necesidad específica, porque no están aportando ningún significado y ningún símbolo a la ciudad, ni a la comunidad, ni a la cultura. Y si se fijan, los hospitales son los espacios que más se abandonan en el país, no solo en la ciudad. Entonces ahora sí podemos regresar a esta otra vía de la razón suficiente y necesaria como principio de diseño. Es decir, que todo tenga una razón de ser del objeto, que todos los elementos que lo constituyen conformen parte de esa totalidad de la que estoy yo diseñando, de lo que estoy proponiendo. Por lo tanto, la razón es la causa, es el fundamento, y que me va a ayudar a explicar y argumentar el porqué de su materialidad, desde esa aportación individual y particular que cada uno puede aportar en el mismo diseño. Aquí llegamos al punto en donde empezamos a entender la estandarización en el diseño como un límite. Es decir, que no podemos reducir el diseño a los estándares del mercado. Claro que los tenemos que considerar y tomar en cuenta para poder completar la materialidad de nuestro objeto, sí, pero el diseño no es 1.22 por 2.44. Entonces, ¿en dónde queda la creatividad? Queda totalmente coartada. Entonces, ¿cuál es la condición de un límite? Que se supere, que se transgreda, que se rompa esa limitación misma que se está dando en el diseño, y que realmente el diseño se convierta en esta práctica revolucionaria de cambio. Entonces, al entender la estandarización como un límite en el diseño, vamos teniendo más claro el panorama de esta condición de la producción en serie, de la producción en masa, de la estandarización de los objetos, de las medidas específicas, y cómo ha sido también un conflicto en toda producción creativa de la arquitectura y en todo campo de diseño, porque se apelan a nuevos modos de producción y de reproducción del producto, en donde la calidad se sacrifica por la cantidad. El estándar también lo podemos entender como un tipo, un modelo, una referencia, pero aquí sí se reduce a normas, ¿no? Como lo podemos analizar como un proceso aquí sí de racionalización, de pequeña porción de producción o de trabajo, de manera que aumente el rendimiento y se reduzcan los costos al mínimo esfuerzo. Entonces vemos un ejemplo de aquí del modelo dominó de Le Corbusier, que sí buscaba encontrar un equivalente industrializado de los modelos vernáculos del pasado, aunque este modelo nunca fue a prueba y ni se fue construido como tal, sí fungió como un genotipo a partir del cual desarrollar una arquitectura estándar. O sea, en ese peligro también estuvo el maestro, ¿no? De poder equiparar las necesidades de una vivienda, a la de un comercio o a la de una oficina. Eso es totalmente una negación de la condición humana, una fractura, una unidimensionalidad que deteriora la propia existencia. Entonces, ahora creo que con estos elementos pueden ir entendiendo la profundidad del material filmográfico que les dejé ver de Playtime de Jacques Tati, en donde hace toda una crítica arquitectónica al movimiento moderno y a la estandarización de la producción arquitectónica y de cómo
se llega a lo absurdo, ¿no? Que se puede convertir en una experiencia de estos espacios por la mecanización y la automatización de la vivencia, ¿no? Incluso como la tecnología en ocasiones se convierte en un elemento en contra de una experiencia grata en un espacio, ¿no? Que más bien se convierte en algo cómico, divertido, ¿no? Yo me he dado unas divertidas viendo en estos edificios de reforma, en estos corporativos, cómo tratando de entender cómo funcionan llaves, puertas, elevadores, a dónde le pushas, hacia dónde te mueves, si es con el ojo, si es con la mano, con el pie o si giras y ya se abrió. Es divertidísimo, pero vemos que también es absurdo hasta dónde ha llegado esta unidimensionalidad del diseño, ¿no? De mantener esta homogeneidad en los modos de uso, e incluso en la película lo vemos, ¿no? En esta misma escala de grises en la que se maneja, nos está comunicando esa unidimensionalidad y fragmentación. Vemos cómo esta crítica es totalmente aplicable 70 años después, porque se sigue haciendo lo mismo, lo vemos en la ciudad, hasta creo de un modo más descarado y más cínico, en donde vemos estos falsos discursos vacíos de lo verde, de lo ecologista, que por ponerle ahí unos pastos que en 2 semanas se van a secar y que no le van a dar mantenimiento, ya es sustentable, ya es sostenible y es la maravilla del edificio. Vemos que esto es un engaño y que realmente lo sustentable está todavía muy lejos de ser una realidad congruente en nuestra ciudad. Bueno, ya de ver todo esto que me he mareado, pues. El dolor o la fiebre no corten esa alegría. Combata el dolor o la fiebre con Mejoral para niños. 8 de cada 10 médicos recomendamos el principal ingrediente de Mejoral para niños contra el dolor y para bajar la fiebre, porque da rápido alivio. Y sabe rico. Prevéngase. Compre un peso de Mejoral para niños porque mejor mejora. Mejoral. Bueno, luego después de toda esta crítica fundamentada y argumentada, la pregunta es ¿hacia dónde vamos o qué se propone? Cuando algo se critica, se tiene que generar una nueva propuesta. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Se propone y se promulga repensar nuestros modos de hacer el diseño, potencializar el poder creativo en donde la experiencia individual de cada quien va a generar un modo particular de propuestas que va a enriquecer lo que se proponga en el proyecto, el promover la subjetividad objetivada, que es esto de lo que ya hemos hablado, el ampliar parámetros epistemológicos desde la transdisciplina, es decir, desde otras disciplinas, la psicología, la filosofía, la antropología, que nos ayuden a entender el diseño como trabajo creativo. Asimismo, también se propone la universalidad del diseño, que en realidad es transformar esta realidad en donde se considere esta condición humana y se dignifique en su totalidad. Y por supuesto el romper paradigmas que implica, sí, un trabajo histórico, pero no imposible, de cambiar los modos actuales de pensar y hacer diseño y arquitectura. Para ello, lo que aquí hemos reflexionado y también considerando el ejemplo de dos grandes personajes que son el arquitecto Oscar Hagerman y el diseñador industrial el Dr. Fernando Martín Juez. En especificidad, el arquitecto Oscar Hagerman, que se ha dedicado años, creo que incluso toda su vida, a trabajar con comunidades indígenas, con estos pueblos que son desatendidos y que son poco valorados. Él ha tratado de trabajar con ellos desde un diseño participativo en donde se rescate este saber comunitario y los modos de diseñar y construir con sus propios recursos, con su gente, el mirar al otro y también escuchar sus propuestas para poder realmente proponer una mejora congruente a las necesidades reales y, por qué no, brindarles un espacio de mayor calidad.
Asimismo, el diseñador Fernando Martín Juez, que también ha luchado por cambiar estos modos de pensar y hacer el diseño desde esta visión antropológica, en donde los hábitos y costumbres y saberes se reconstruyen para realmente mejorar una propuesta, visualizar mundos posibles, diseños probables y que mejoren desde la transdisciplina estos modos de entender el diseño, estos modos de hacer que generen desde esa convicción profunda del corazón estos mundos posibles, en donde la construcción sea de un nosotros, de un objeto diseñado, es decir, un objeto pensado y que sea humanizado. Ok, desde esta visión del saber hacer, si ustedes investigan más sobre estos dos grandes personajes, van a encontrar extraordinarios documentos, libros, artículos y material que puedan complementar estas reflexiones y lo que vamos construyendo juntos, y sobre todo el entender esta dimensión de que necesitamos un mundo habitable desde ese entendimiento del ser y estar en comunidad, es decir, en común unidad. Y pues estas conforman las verdaderas razones del diseño en las cuales poder argumentar y reflexionar y poder explicar. Por lo tanto, promulgo y promuevo al diseño como la práctica revolucionaria de transformación de nuestra actual realidad. Gracias.